Estimados estudiantes, ya estamos iniciando el momento 2 del curso de diseño metodológico de la investigación para la primera cohorte del año 2023. ¿Quién les habla? Ana Cristina Suárez Ramírez, enfermera, especialista, doblemente maestrante en epidemiología de campo y en epidemiología general, perteneciente a la red FETP para las Américas y para la Unión Europea en epidemiología. En este momento 2 vamos a trabajar el tema de las rutas o tipos de investigación, en las cuales digamos que en la actualidad se manejan tres tipos de investigación. Una que es de origen cualitativo, la otra que son cuantitativos y una que tiene un mix o un combinado de métodos que le llamamos mixto. De cada una de ellas vamos a ver sus características, sus procesos, las fortalezas, ¿sí? Y nos basamos, esta presentación básicamente fue con información proveniente del libro del doctor Hernández Sampieri, que es Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas, de la editorial McGraw-Hill. Este libro lo pueden encontrar de forma virtual en nuestra comunidad de la biblioteca de nuestra Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, las rutas o tipos de investigación, básicamente, como les decía, tiene un enfoque cualitativo, tiene un enfoque cuantitativo y de las dos se extraen el enfoque mixto. En las tres rutas, siempre van a encontrar que deben de plantearse un problema, tienen que contextualizarse y en los tres son generadores de nuevo conocimiento. Nos vamos primero con la ruta cuantitativa. Si ven el ciclista, dice, voy a hacer mi investigación bajo la ruta cuantitativa, se va a encontrar dentro del panorama de que tiene que plantearse un problema específico orientado a que se van a medir unas variables, por lo tanto, genera un diseño preestablecido en donde se tiene que probar una hipótesis y una teoría. La ruta cuantitativa se caracteriza porque siempre viene acompañado por instrumentos de recolección de información estandarizados, en la cual proporciona datos numéricos y se hacen análisis estadísticos. El proceso de la ruta cuantitativa es un proceso que se lleva de forma secuencial, o sea, hay un paso 1, hay un paso 2, luego el paso 3, y siempre está orientado a la realidad objetiva, o sea, la que usted puede tocar y palpar. Es deductivo y es probatorio. O sea que cuando es probatorio siempre genera previamente hipótesis. No quiere decir que en los cualitativos no, pero en este siempre hay una aprobación de una realidad o de una hipótesis o de una... Las fortalezas de la ruta cuantitativa, que en los resultados pueden ser representativos, su precisión es porque se controla el fenómeno. Los resultados y los análisis pueden ser replicativos en diferente tiempo y con diferentes poblaciones, y eso quiere decir básicamente de que si sus resultados los comparan en otra área, en otro momento y en otra población, es posible que vayan a salir similares, ¿sí? Son predictivos, son generadores de nuevos proyectos de investigación. Usualmente la ruta cuantitativa es la base o es la línea inicial para generar otros temas de interés que posiblemente se vislumbraron en el desarrollo de esta ruta. Entonces les decía, eso tiene unas etapas, es una etapa casi lineal, es una ruta lineal en donde primero nace con una idea, luego se genera un planteamiento del problema, se hace una revisión de literatura y desarrollo del marco de la perspectiva de la teoría. Otro cuarto paso es la visualización del alcance del estudio, luego sigue la elaboración de hipótesis y definición de variables, continúa con el desarrollo de la investigación, la definición y selección de la muestra, la recolección de los datos, el análisis de los datos, la evaluación y el reporte de resultados.
Ahora nos vamos con la ruta cuantitativa. En la ruta cuantitativa nos planteamos, el planteamiento del problema es mucho más abierto, se va enfocando, o sea, digamos que no se define inicialmente, sino que se va enfocando. Tiene un diseño emergente, o sea que a medida de que usted se va introduciendo dentro del análisis del fenómeno, según lugar y persona, usted va generando, digamos, una metodología y va generando sus propios instrumentos que le permitan afinar paulatinamente este planteamiento del problema. Está orientada a cuestiones que nos ayuden a comprender el fenómeno, ¿sí? A explicar el fenómeno. Y pueden lucirse entre digamos que los instrumentos no son instrumentos dados por una variable y que nos pueda cuantificar unos datos, sino básicamente son expresiones, son narraciones escritas o verbales que nos manifiestan para la explicación de un fenómeno. El análisis de la información no es estadístico, es un análisis temático sobre una base de información dada derivada de las narrativas tanto verbales o escritas. El proceso no es lineal. Muchos de los procesos van emergiendo, digamos, a la medida en que usted se va introduciendo dentro de la explicación del fenómeno. Es muy recurrente e iterativo, o sea, tienes que devolverte muchas veces a la zona en donde se está estudiando el fenómeno para volver a explicar, digamos, la situación de la que se presenta. Es inductivo, no es deductivo, está orientado a múltiples realidades subjetivas y no es objetivo, digamos que usualmente se parte de la subjetividad digamos, de la explicación del proceso del. Dentro de sus digamos que fortalezas en la profundidad. Digamos que cuando uno tiene un espectro, digamos, no tan cuadrado en el tema de explicar lo objetivo, sino más explicar lo subjetivo, permite ser amplio y profundo en los resultados. La verdad es que digamos que la ruta cuantitativa da una riqueza frente a las interpretaciones de los fenómenos en el ámbito subjetivo y eso alimenta muchísimo la interpretación del fenómeno y la explicación del mismo. También es muy espontáneo, es muy relajado, es flexible, porque sencillamente como son narrativas, pues permite a la persona hacer mucho que exprese, digamos, sus pensamientos y sus ideas frente a la explicación del fenómeno y por lo tanto lo hace de forma natural y explica de forma simple más sencilla, digamos, una situación determinada a la que estamos estudiando. Es flexible y por eso genera mucha cercanía. No quiere decir que nosotros nos volvamos amigos, digamos, de los participantes del estudio, pero digamos que al no ser tan cuadrado, al no estar tan instrumentalizado y al estar directamente con la observación del fenómeno y la población participante en esa explicación del fenómeno, nos permite generar empatía y una flexibilidad y un contacto directo con esas ideas subjetivas que tienen la población en general frente a un fenómeno específico. La ruta cuantitativa, si bien no es un proceso lineal, no es un 1, 2, 3, 4 ordenado, puede existir la idea, ¿sí? Y dentro de esa idea usted va documentándose y se genera un planteamiento del problema, pero va a la zona, digamos que a la zona de ubicación donde las personas y se inmersa en el campo y resulta que ya no ese no es tanto el problema, lo revisa en la literatura como en otros ámbitos lo han investigado y vuelve y se sumerge al campo a volver a explicar el fenómeno y a tratar de recompilar información que le permita explicar o deducir o inducir más bien cómo se describe el fenómeno y cómo se manifiesta el fenómeno dentro de una población y una sociedad. Asimismo, es el análisis de los datos, la recolección de la información. Siempre debe estar muy en contacto directo en la zona en donde nosotros vamos a buscar el fenómeno. No hay una muestra, digamos que usualmente
los métodos que se utilizan para establecer si tenemos información suficiente frente a la explicación del fenómeno, nos las da usualmente las observaciones subjetivas del punto de observación. Gráficamente podemos mirar los tipos de investigación. Entonces, si vemos la rama cuantitativa y la rama cuantitativa. Entonces, la rama cuantitativa, ya dijimos que es inductiva probabilística, básicamente viene de la filosofía del positivismo lógico. La cuantitativa es más fenomenológica y va dada a la comprensión. Dentro de la cuantitativa hay unos tipos de estudio que son descriptivos, analíticos y experimentales. Entre las cualitativas está un ámbito que es más participativo, más de acción y hay un tipo de etnografía, que es el estudio básicamente de la escultura, de la creencia, de la cosmología de una comunidad. Entonces, en la descriptiva realmente solo se llega a describir la realidad del fenómeno, tienen unas etapas preparatorias, tienen un trabajo científico y no tiene, digamos, unas hipótesis explícitas. En la analítica, ¿sí? Se hacen comparaciones de variables, se hacen grupos de estudio de control y otros de resultados, se formula una hipótesis y se trata de probar esa hipótesis. Dentro de las experimentales es en un grupo de individuos. También hay un grupo de estudio de control, se analizan con respecto a y se genera un factor o medida. Entre las cualitativas están las participativas, las de acción y las etnográficas. Dentro de la participativa se tienen las investigaciones y las acciones, la participación directa, el sujeto es investigado con el fin de que buscar cambios en la población. En la acción es constituir una teoría efectiva, la acción de reducción científica y la transformación y la liberación social. En la etnográfica son los hechos que ocurren en el contexto y el uso de esta para la observación y usualmente se estudia más que todo el tema de social, el tema cultural en estas poblaciones. Entrando en materia, digamos, ya sabemos cuáles son los grandes grupos, digamos, de tipos de investigación. La otra parte es establecer la unidad de análisis en las cuales yo voy a generar investigación. La unidad de análisis en nosotros le llamamos universo, población y muestra. El universo son todos los elementos. La población es el conjunto de todos los casos que concuerden con determinadas especificaciones, ¿sí? Y eso los dan los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. En la población, ¿sí? De la población se deriva la muestra y la muestra es el conjunto de todos los casos que concuerden con determinadas especificaciones que se dieran dentro de los criterios de inclusión y exclusión. Para seleccionar o calcular la muestra o establecer el marco muestral se tienen dos métodos, uno probabilístico y otro no probabilístico. El probabilístico es que todos los elementos de esta tienen la misma probabilidad de ser elegido y esta probabilidad se calcula. Entonces, dentro de los probabilísticos, el cálculo puede ser aleatorio simple, sistemático, estratificado o por racimo. Mientras que en los no probabilísticos, básicamente todos los subgrupos de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, o sea, de un cálculo, sino de las características de la investigación. Y eso está muy demarcado por el investigador. Si la enfermedad es bastante rara y conseguir pacientes para poder establecer una intervención o no en ese grupo poblacional, que es bastante raro para conseguir, usualmente uno usa el no probabilístico. Y los tipos de método pueden ser por cuotas, intencional, bola de nieve. Hay un aspecto que es necesario que trabajemos en este momento 2 y es que son los aspectos éticos. Dentro del campo de la ética, ¿sí? Básicamente
los aspectos éticos se practican en mayor porcentaje en la práctica de la atención en salud. Una gran proporción en investigación y la otra proporción en... Dentro de los aspectos éticos, dentro de la normatividad tanto internacional y nacional, vamos con la internacional, se tiene en cuenta el Tribunal Internacional de Nuremberg, el Código Nuremberg en 1947. Está la Asamblea Médica Mundial con la Declaración de Helsinki en 1964 con sus enmiendas en Tokio en 1975, otras enmiendas que se generaron en Venecia en 1983 y otras en Hong Kong en 1989. La otra normatividad de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, el 19 de octubre del 2005, y las otras son las pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación bioética en seres humanos, por la Organización Mundial de la Salud en el año 2002. En Colombia tenemos la Ley 1581 del 2012, que se desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en base a los datos o archivos. Resolución 8430 de 1993. Se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. En su artículo 11, para efectos de este reglamento, las investigaciones se clasifican en categorías sin riesgo, riesgo mínimo, con riesgo mayor que el mínimo. Dentro de los aspectos éticos también se trabaja todo el tema de protección de los derechos y bienestar de los individuos de la investigación. Entonces está el tema del consentimiento informado, la privacidad, intimidad y confidencialidad, el anonimato de la información obtenida en los estudios y seguir los lineamientos éticos y